Yo pido disculpas por tener que hablar otra vez con todos ustedes. Están hace como 4 horas acá. Voy a tratar de ser muy breve y enfatizar 3 o 4 puntos nada más. Siento que quienes están allá arriba, tan lejos, ya deben decir qué está pasando allá abajo. Así que, hola allá arriba, espero que estén bien. Si pueden saludarme como para sentirnos que estamos todos en la misma sala, excelente. Se ve hermoso. Y quienes están acá abajo, allá atrás también. No sé si ya están todos durmiendo una siesta o no, pero si pueden mover las manos abajo, atrás, a ver si nos vamos despertando, ¿no? Todo excelente. Acá adelante, profe, ¿cómo le va? Bueno, 4 comentarios breves sobre la idea de trabajar en clínicas con casos paradigmáticos y aplicados a problemáticas de anticorrupción. Me aprovecho de cosas que dije antes y trato de llegar rápido. La primera es, repito algo que dije ante una pregunta, es, no existe una práctica de clínicas anticorrupción establecida en América Latina. Así que todo es futuro para esta práctica. Lo segundo, algo que justo hablamos, Trilce reaccionó recién, pero los proyectos de clínica jurídica navegan entre finalidades diferentes, en muchos casos tensionantes, y especialmente tensionantes para el diseño de los proyectos, para las profesoras o profesores que tienen que lograr en 6 meses o un año que sus estudiantes adquieran destrezas, pero dar un servicio a la comunidad, pero impactar institucionalmente en el sistema, ¿no? En ese marco nos situamos. Un comentario general sobre, cuando pensamos en casos paradigmáticos, la experiencia típica de las clínicas jurídicas es litigios paradigmáticos. Esto es la práctica de lo que conocemos en distintos países como litigio estratégico o litigio para el cambio estructural. Unos comentarios sobre este punto. En las conversaciones de ayer surgió un punto que era relevante. Las clínicas de América Latina deben ser un modelo para América Latina. No pueden ser las clínicas estadounidenses ni las clínicas europeas o españolas en particular. En América Latina, el litigio estructural, el litigio estratégico, ya tiene un par de décadas establecidas, se ha expandido en todos nuestros países y se ha visto como una innovación legal, institucional, social y cultural que funciona, que ocupa un lugar en el paradigma de la construcción del Estado constitucional de derecho que es necesario que sea ocupado. Que podamos activar nuestros poderes judiciales con todos los problemas que tienen, como una caja de resonancia de problemas estructurales, de fallas sistémicas, y que el cambio del derecho y el cambio a través del derecho son una esperanza para nuestras democracias. Si el derecho no puede ser un vehículo de cambio, y si el derecho no va a cambiar para honrar los próximos desafíos que tenemos, pues entonces el único camino es la lucha política, la revolución, llámenle como quieran, pero el derecho se calla la boca para mejorar nuestras sociedades. Y una democracia constitucional no puede permitirse eso. El litigio estratégico y el litigio para el cambio estructural son fundamentales, o una de las herramientas fundamentales para gestionar, activar, metabolizar desafíos sistémicos que nuestros países enfrentan. Y es una práctica nueva, muy desafiante, muy compleja en su implementación, que también es excéntrica, como las clínicas jurídicas. Estados Unidos tiene litigios estructurales desde hace 70 años y es parte de su juego. Discuten aborto, discuten libertad religiosa, todo lo discuten con litigios estratégicos y de cambio sistémico. En América Latina eso es una innovación. En Europa es casi una rareza. Son sistemas y tradiciones diferentes. Las clínicas jurídicas han abrazado en toda América Latina la idea de trabajar litigios paradigmáticos como parte de su marca de origen en las últimas décadas.
Ahora, cuando llevamos esto a pensar los problemas de corrupción o de anticorrupción, mi primera reacción, cuando de hecho pensaba en estas conversaciones, es tremendamente difícil. Porque el problema o la manera en que concebimos y en que navegamos las condiciones de la corrupción en nuestros países, el profesor lo dijo muy claro al principio, es que tiene estas dimensiones culturales, sistémicas, etc. Por lo tanto, la idea de activar a través de litigios un impacto en este entramado que es casi identitario en nuestros países es especialmente desafiante, difícil. Y yo diría, bueno, si las clínicas van a definir su futuro por su capacidad de transformar el paradigma de nuestros sistemas institucionales en temas de corrupción, yo les diría, no se dediquen a eso, es un camino demasiado largo, demasiado complejo y está fuera de nuestra escala de posibilidades. Entonces, lo que me interesa marcar es, y tal vez conversando con las presentaciones de mis colegas, donde el trabajo en casos paradigmáticos, tal vez no necesariamente litigios estratégicos o estructurales, puede ser una agenda especialmente fructífera para proyectos de innovación como las clínicas jurídicas en temas de anticorrupción. Entonces, unos comentarios al respecto. Los ejemplos recién creo que muestran lo primero que quería decir. El tipo de herramientas que están al alcance de las clínicas son mucho más que las de imaginar el gran litigio que va a activar el gran caso de corrupción en un país, en uno de nuestros países. Por supuesto que puede haber litigios, pero también hay investigaciones, también hay campañas de visibilización pública de ciertos temas y especialmente algo que mencionaba el profesor al principio y que a mí me parece muy prometedor también, activaciones de iniciativas comunitarias que impliquen un impacto en el ecosistema de transparencia y corrupción, veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera. Casos paradigmáticos pueden ser no solamente litigios estratégicos o estructurales, sino también focos que permitan visibilizar cierta clase de desafíos que enfrentan nuestros países y herramientas como investigaciones, campañas e iniciativas de activación comunitaria están mucho mejor situadas a casos que ciertos litigios para promover una agenda para un trabajo clínico en anticorrupción. El litigio está ahí, abogados y abogadas solemos ver que la abogacía consiste en litigar y que las clínicas jurídicas deben consistir en litigar. Yo tengo mis dudas de que si vamos a iniciar proyectos en este campo, el primer paso sea buscar los grandes litigios estructurales o de cambio sistémico en este campo. Me parece que es más bien un punto de llegada cuando una clínica se fortalece, se establece y desarrolla una serie de herramientas y no tanto un punto de salida. Más allá de que iniciativas puntuales como intervenir en un litigio que ya existe, con un amicus curiae, etcétera, sí son plenamente funcionales y están al alcance desde el momento cero, se parecen más al resultado de una investigación, al producto de una investigación, en mi conceptualización, que en la construcción de una estrategia de un litigio que va a estar sobre los hombros del proyecto de la clínica. Pero un primer punto es definir las herramientas. Un segundo punto que creo que no tenemos tan claro y que enfrentamos la misma incertidumbre es definir el área de impacto de un proyecto clínico en áreas de corrupción. En los proyectos clínicos que quieren impactar con litigios estratégicos, el área de impacto suele ser el tema sobre el cual estamos trabajando. Queremos iniciar una clínica de derechos sociales, bueno, lo que queremos es mejorar la realización de cierto derecho social. Fácil. Ahora, dada la dimensión sistémica, el cruce institucional, legal, de prácticas sociales y culturales de la corrupción, que bien enfatizaron mis colegas, mi impresión es que una clínica que trabaje estos temas tiene que definir estratégicamente y programar en su plan de trabajo si su área de impacto va a ser, su área institucional de impacto va a ser el Poder Judicial, la manera en que el Poder Judicial procesa la conflictividad asociada a la corrupción, ya sea prevención, transparencia o sanción o reparación. Si va a ser el ámbito de las políticas públicas institucionales, es decir,
el propósito va a ser mejorar algún área de política pública en su performance en relación con la corrupción. Si va a ser el impacto legislativo, las iniciativas de construcción de proyectos legislativos o de regulaciones para mejorar la institucionalidad de la corrupción, requiere otra clase de agenda, requiere otros tiempos y otra clase de destrezas. O si finalmente el área de impacto va a ser la propia comunidad. Y acá algunas cosas. Va a ser la comunidad en términos de la opinión pública general y su percepción de ciertos problemas de corrupción. Ese es el impacto que queremos lograr. Va a ser la comunidad cercana a la cual la universidad o la facultad está prestando servicios, la región, la ciudad, el barrio en el cual decide trabajar. ¿Va a ser acaso la propia comunidad de la facultad o de la universidad? Es bien interesante, insisto, desde el lugar en el cual no hemos tenido experiencias como las de clínicas de corrupción, pero yo no puedo dejar de preguntarme qué agenda tienen las clínicas que trabajan corrupción acerca de las convicciones adentro de la propia comunidad educativa, docentes, el estudiantado, etcétera, etcétera. Cuánto esa comunidad es una comunidad de impacto para las propias clínicas que trabajan estos temas, dadas las dimensiones culturales, sistémicas y de percepciones que tenemos. Definir el ámbito de impacto y entender las opciones diferentes y lo que implica me parece que es un gran desafío que debe estar antes de empezar el proyecto de clínica, o al menos cada vez que se planifica el año o el semestre del proyecto de clínicas, porque requiere destrezas muy diferentes. 5 minutos. Lo mismo en cuanto a cuáles van a ser los elementos del ecosistema general con el cual se va a interactuar. Corrupción es un problema sistémico que involucra comunidad, instituciones, actores públicos, privados, etcétera, etcétera. Entonces, si una clínica quiere tener visibilidad pública, debe desarrollar alianzas estratégicas con ciertos sectores, o con la comunidad de la abogacía, con las procuradurías o las fiscalías o quienes investigan los delitos, o con las áreas de integridad de las oficinas públicas, o con el sector privado, o lo que fuera, pero debe haber una estrategia que no puede sino ser de largo plazo para la construcción de un ecosistema posibilitador y de alianzas, sin los cuales la agenda de la clínica nunca va a poder trascender, a mi modo de ver. Y finalmente, pero acaso lo más importante, es que una vez que se toman estas definiciones de herramientas, áreas de impacto, estrategias de alianzas, etc., se debe definir el proyecto pedagógico concreto y el tipo de experiencia que queremos que nuestro alumnado tenga, individualmente y grupalmente. Hay una distinción que no se hace a veces en las clínicas que trabajan temas de reforma estructural o problemas sistémicos, que es la diferencia entre la clínica y el alumnado de la clínica. La clínica define proyectos de largo plazo, estructurales, de cambio sistémico, etcétera, etcétera, pero los estudiantes van a pasar 6 meses o un año ahí adentro. Y debe haber los estudiantes no pueden ser un instrumento de la agenda de la clínica. La clínica es un instrumento para la experiencia de los estudiantes. Entonces, si un estudiante va a pasar 6 meses y va a tener una exposición muy parcial a un proyecto de investigación que lleva 2 años, es muy poco lo que esa estudiante va a poder construir en términos de aprendizaje experiencial, como decía la profesora. Entonces, el punto de cierre es el diseño de un plan pedagógico anual o semestral que enfatice en las destrezas que la selección de herramientas, temas y ámbitos institucionales va a permitir. Si vamos a investigar, pues seamos explícitos en que lo que van a aprender es investigar ese semestre. No van a aprender otra cosa. No van a aprender a litigar, a cambiar la sociedad. Van a aprender a investigar. O si van a aprender a redactar documentos, pues trabajemos en que van a aprender a redactar documentos. Con mucha sinceridad para que haya un contrato pedagógico consciente entre el estudiantado y el profesorado en las clínicas. Porque solo así el proceso es colaborativo y cercano, como decía la profesora. Entonces, definir el tipo de plan pedagógico puntual
es crítico, no puede ocurrir en el aire, depende de una visión estratégica general, pero la agenda de corrupción ofrece, como pocas otras, un panorama para un abanico de elecciones especialmente bien situadas para generar cultura institucional en las facultades, generar compromisos éticos en los docentes y el alumnado, y generar una serie de destrezas para una abogacía que construya Estado de Derecho hacia el futuro, no meramente destrezas técnicas profesionales, sino destrezas para construir un Estado de Derecho y una democracia constitucional como las que nuestros países se han comprometido a construir en las últimas décadas. En este sentido, otra vez, trabajar en casos paradigmáticos, pero con herramientas diversas, con ámbitos institucionales específicos y con una planificación que aterrice fundamentalmente en que la clínica sea un instrumento para servir al estudiantado y darle destrezas, actitudes y compromisos fundamentales, acaso es una oportunidad especial que ustedes se han construido y que ya tienen algunas experiencias para compartir y para enseñarnos en toda la región. Así que esperamos saber más de ustedes y muchas gracias. Y espero que no se hayan dormido con esta última presentación. Para el señor Rafael Chaján, ¿cuáles fueron los lineamientos que se tomaron en cuenta en un caso emblemático? ¿Cuáles fueron los lineamientos? Bueno, nosotros en principio escogimos el caso, voy a mencionar uno, que fue el caso de los gastos de representación congresales y la posibilidad de que esto fuese un delito de peculado, sobre la base de, en ese momento, de las repercusiones generalizadas que se dieron sobre este caso. Es decir, creo que planteaba un debate jurídico importante. No había existido precedentes respecto de ese tipo de conductas para considerarlas como delito de corrupción o no. Hay que reconocer que fue un caso bastante mediático, pero sobre todo no solo consideramos el hecho coyuntural o el contexto coyuntural, sino que consideramos el aspecto técnico también, en el sentido de que valoramos que había una problemática jurídica interesante para trabajar, para investigar desde el punto de vista académico y de aportar, ¿no? Entonces consideramos que a partir de ello, además de la necesidad que nos había planteado en ese momento la Procuraduría Pública de tener algún tipo de alcance académico sobre esto, nos hizo entrar en la convicción y en la decisión de querer trabajar ese informe, ¿no? Entonces, lo que mencionaba antes también, Gustavo, es muy cierto, ¿no? El hecho de poder generar allí relaciones con instituciones que pueden considerarse claves, ¿no? Para poder abordar determinados casos vinculados con corrupción es sin duda importante, ¿no? Sería ideal tener quizás algo mucho más estandarizado, un protocolo quizás, o tener criterios para poder determinar cuándo se interviene en un caso, cuándo lo consideramos emblemático, ¿no? Bueno, creo que son varios factores los que pueden entrar a tallar aquí, ¿no? Pero incluso, recuerdo, y esto también puede ser interesante mencionar, ese informe que fue un amicus curiae que lo presentamos ante la Procuraduría Pública, luego le dimos la vuelta con los alumnos y las alumnas y lo publicamos como un artículo jurídico en una revista, ¿no? Y está allí, ustedes lo pueden encontrar, si ponen gastos de representación peculado en Google, van a encontrar el artículo y están allí los alumnos como coautores del artículo, ¿no? Una revista indizada. Entonces, es un poco la experiencia que les puedo comentar, ¿no? Muchas gracias. Vamos entonces, una última pregunta para nuestra ponente, la doctora Trilce Valdivia. ¿Qué requisitos necesita un estudiante de otra universidad en caso de querer aplicar para el ingreso a la clínica jurídica en su cargo? Bueno, nosotros no trabajamos para los estudiantes, digamos, de la Universidad Católica San Pablo. Los requisitos generales son estar del 7º semestre en adelante.
haber llevado ciertos cursos dependiendo de la temática, ¿no? Por ejemplo, en el caso tenemos un consultorio, le comentaba de 2 consultorios jurídicos, uno de migrantes y otro de emprendedores. Entonces, por ejemplo, en el caso del de emprendedores tienes que haber llevado pues comercial, ¿no? Mínimamente, marcas, patentes, un poquito de tributario, pero en todas las clínicas siempre hacemos una semana de inducción o 2 semanas de inducción. Por lo menos en la de migratorio es sumamente necesario porque migratorio no existe, ¿no? Entonces, nunca se nos ha planteado la posibilidad de recibir practicantes externos, pero podría ser una opción que podríamos evaluar. Ahí tendríamos, bueno, quienes nos ponen siempre obstáculos son legal, precisamente. A nosotros se nos puede ocurrir, tengamos practicantes externos, y legal nos dice no se puede. Entonces, pero podría ser una iniciativa interesante. No, de verdad que no se nos ha ocurrido, pero como les digo, los requisitos dependen de la temática que se va a abordar en la clínica, los conocimientos que tiene que tener el estudiante. En algunas clínicas se requiere que el estudiante, por ejemplo, sepa inglés porque se van a investigar temas en un idioma extranjero. Entonces, van variando, los requisitos son muy personalizados, los pone el docente de acuerdo a lo que va a trabajar, ¿no? Como decía Gustavo, tiene que ver con los objetivos que se plantea el docente y lo que necesita y cómo va a trabajar con los estudiantes, ¿no? Bien, nos están acompañando en esta mesa de honor el director general de Justicia y Libertad Religiosa, el doctor Antonio Ruiz Bayón, la doctora María Esperanza Adriancén, directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica. También nos acompañan en este tercer bloque de ponencias la doctora María Luz Catacora Molina. Nos acompañará también el doctor Raúl Sánchez desde España. Y desde Chile, de manera virtual, se va a conectar la doctora Patricia Albornoz Guzmán. Así que vamos a dar inicio entonces a este tercer panel de ponentes. Bien, nuestra primera ponente de este tercer bloque es la doctora Mariluz Catacora Molina. Ella es coordinadora del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Santa María, doctora en Ciencias Forenses y Criminalística, magíster en Derecho de la empresa, egresada en la maestría en Educación Superior, egresada del doctorado en Derecho, bachiller en Derecho, abogada docente universitaria desde el año 2004 a la fecha en pregrado y posgrado en diversas universidades. Además, servidora pública en registros públicos, esto en Arequipa, consultor legal en COFOPRI, coordinadora del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Santa María, publicaciones inscritas tanto en Indecopi como en la Biblioteca Nacional del Perú sobre tendencias básicas del derecho administrativo y consecuencias de la formalización. Sin más preámbulos, entonces vamos a invitar con nosotros a la doctora Mari Catacora. Adelante. Bien, ante todo buenas tardes, esperando que estemos ahora sí retornando llenos de energía para poder internalizar todo aquello que quiero transmitirles. Quiero saludar a la distinguida mesa de honor, doctora María Esperanza Adriancén, funcionaria del Ministerio de Justicia, autoridades y representantes de diferentes consultorios y clínicas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, a los señores alumnos de sigristas, que son gran parte de nuestro auditorium. Y bueno, ante todo agradecer al Ministerio de Justicia y a nuestro anfitrión, al Colegio de Abogados de Lima, por considerar el consultorio jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa en esta gran iniciativa. Quien les habla es coordinadora del consultorio jurídico desde el año 2016. Nuestro consultorio este año cumple 45 años de labor ininterrumpida. No paramos ni en pandemia, aunque no lo crean. Es importante saber que un consultorio jurídico o clínica jurídica es el espacio en el que los alumnos realizan diferentes tipos de labores. 1, labores de responsabilidad social. 2, labores de práctica jurídica. Y 3, labores de investigación. Esta labor multifacética la desarrollamos con el apoyo de nuestro señor decano, Alfredo Lobón Sánchez, presente en este magno evento, y con el apoyo de las autoridades de nuestra universidad. Pero empezaremos con la responsabilidad social. La responsabilidad social significa desarrollar profundamente una de las mayores fortalezas de la inteligencia emocional, que es la empatía. Un ser empático,
un ser que se pone en el lugar del otro, un ser que va a desarrollar valores. Y si tenemos un ser que va a desarrollar valores, definitivamente tenemos un ser profundamente ético. Les decía que la empatía es una de las grandes fortalezas de la inteligencia emocional, pues sepan ustedes que la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia normal. Por la inteligencia emocional los seres humanos aprendemos a tener relación con los demás, aprendemos a calzar en los zapatos del otro, aprendemos por ende a desarrollar valores. El ser humano que no sabe relacionarse con los demás es un ser que no va a desarrollar sentimientos, y un ser que no sabe desarrollar sentimientos es un ser que puede enfermar. Algunos lo llaman de hecho alexitimia, que justamente se trata de aquellos seres que tienen incapacidad para identificar sus propias emociones. El segundo tipo de labor que desarrollamos en este espacio es la práctica jurídica preprofesional. Tan importante para los alumnos, para todos ustedes, cesigristas y practicantes de repente de consultorios clínicas o de estudios jurídicos, donde se ejerce el derecho en vivo, atendiendo a sus usuarios que luego pasan a convertirse en justiciables. Hacen las veces de abogado sin ser abogados. Escuchan al usuario, plantean estrategias para la defensa orientados por abogados del consultorio. Es aquí cuando se dan cuenta que muchas veces los conocimientos impartidos en las aulas distan de la realidad. Es entonces que los consultorios o clínicas desarrollan aprendizaje, servicio y transformación. Es aquí que las clínicas o consultorios que se aprende el derecho en contexto, en acción, se cuentan historias de vida, se identifican estructuras, mecanismos y sistemas de dominio que pasan desapercibidos en las aulas. No solo atendemos consultas en nuestros módulos del consultorio, además atendemos consultas a través de emisoras radiales. Si ustedes ven el collage que tenemos al frente, tenemos allá nuestros alumnos en Radio Yarabí, una radio muy conocida en el medio. En realidad, los practicantes aquí participan con los abogados del consultorio para también atender a los radioyentes. La atención al público a través de nuestras redes sociales, si ustedes buscan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok del Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, encontrarán posts informativos y muy interesantes, información en donde ustedes pueden perfectamente colocarnos un like. En realidad, en la época de pandemia se escanearon más de 1000 expedientes judiciales. En el consultorio trabajamos con 42 practicantes. Cada practicante maneja un promedio de 30 a 40 expedientes judiciales. El día de hoy podemos dar el lujo de decirnos que tenemos un consultorio jurídico totalmente digitalizado. Contamos con un centro de conciliación y un centro de formación de conciliadores. Nuestros alumnos que son conciliadores participan ya realizando conciliación, siendo abonados por dicho servicio. El tercer tipo de labor que se desarrolla en el consultorio o clínica jurídica es la investigación. Es que se reúne tanta data sobre diferentes temas como demandas de alimentos, denuncias de violencia familiar y otros, que contamos con un programa informático que nos permite sacar resultados por día. Por ejemplo, el día de hoy, hasta las 4 de la tarde, ¿cuántas demandas de alimentos ingresaron? ¿Demandaron mujeres? ¿Demandaron varones? ¿En qué distrito tenemos mayor incidencia de estas demandas de alimentos? Y todo eso se traslada a un mapa electrónico que lo manejamos a través de un semáforo, donde la luz roja señala la alta incidencia, la luz amarilla, mediana incidencia, y la luz verde, una baja incidencia. Eso nos permite identificar en qué lugares podemos hacer la consultoría itinerante. Por ejemplo, en este collage, vamos a ver más adelante de repente una foto más, una imagen más grande, tenemos a nuestros alumnos que han llevado el teatro jurídico a un asentamiento humano, un lugar lejano de la ciudad, en donde se han encontrado una fuerte incidencia de violencia familiar y transmiten pues a través de este teatro jurídico el cómo es que se puede enfrentar la violencia familiar o qué pasos a seguir en un trámite, pero no a través de una información coloquial, una charla, sino a través del teatro jurídico. Una universidad a través de sus consultorios o clínicas jurídicas puede trabajar con convenios, pueden presentar iniciativas para firmar convenios con Cortes Superiores de Justicia, con ONGs. Anteayer tuvimos una exposición en la Corte de Pucallpa, una iniciativa más del Ministerio de Justicia,
y las autoridades universitarias decían, nosotros salimos afuera, vamos a campo, a localidades lejanas para sentar lazos. Pues señores, esa es la labor de una universidad, a través de la responsabilidad social. Los trabajadores de oficina en Arequipa los denominan adornitos de escritorio. Ellos ya desaparecieron, ya no existen, porque existe un encaje perfecto entre lo real y lo legal cuando se pisa campo, cuando nos ensuciamos los zapatos. Es ahí cuando se encuentra un encaje entre lo real y lo legal. El sentar lazos con entidades públicas en realidad no es complicado. No hay que esperar pues sentados en una oficina que vengan a buscarnos. Hay que salir a tocar puertas y a buscar oportunidades. Y sí se puede. No me digan que no se puede porque sí se puede. Tocamos las puertas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para trabajar el proyecto de juzgados transparentes. Convenio firmado por nuestro señor rector y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para compilar diferentes sentencias en diferentes materias. Es aquí donde trabaja toda la comunidad universitaria. Les comento. Cuando a mí me dicen, doctora, qué difícil, usted tiene que convencer a las autoridades de la universidad, hay que convencer al presidente de la Corte, hay que convencer a los magistrados para que nos entreguen las sentencias, hay que convencer a los alumnos para que apoyen sin retribución económica alguna, hay que convencer también a los docentes, a los académicos, para que nos apoyen sin retribución económica alguna. Pues lo hicimos, señores. Muy a pesar de que a veces hasta los mismos amigos te dicen, no, Mari, no se puede, mejor piensa en otra cosa, más sencilla. Los amigos siempre ayudan, ¿no? Bueno, pero resulta que sí, lo conseguimos. Conseguimos un producto. Y miren ustedes, conseguimos sacar nuestro primer tomo con el Poder Judicial de Arequipa. Un tomo de casi 400 páginas. ¿Saben quiénes son los autores de este libro? Aquí participan alumnos de pregrado que han sumillado y anonimizado las sentencias. ¿Cuánto han aprendido, no creen? Participan los académicos, porque los académicos han comentado cuál es la línea jurisprudencial de los magistrados arequipeños. Y aquí también han participado los magistrados que voluntariamente han entregado sus sentencias. Este proyecto, ¿saben cómo se llama? Se llama Proyecto de Juzgados Transparentes. ¿Qué buscamos con esto? Transparentar la justicia. El día de hoy podemos decir que este producto que hemos sacado en el consultorio jurídico de la Universidad Católica Santa María ha significado un impacto en la comunidad jurídica arequipeña. Le sirve al magistrado, porque el magistrado ya sabe cómo lo vende afuera. Le sirve al alumno, porque definitivamente han aprendido sumillando y anonimizando cada una de estas sentencias. Le sirve al abogado que patrocina y al justiciable, porque le va a generar predictibilidad. Díganme, ¿no es un trabajo que causa un impacto? Y me decían que no se podía. Eso es nuestro primer tomo. Ese primer tomo lo sacamos en el año 2021. Es un tomo relacionado a las sentencias de familia. Este año, a fines de julio, estamos sacando el segundo tomo, Sentencias Constitucionales. ¿Saben quiénes son los autores? Mis alumnos. Los alumnos, los académicos, una participación de toda la comunidad universitaria. Sí se puede, chicos, sí se puede. Muy bien, en realidad tenemos también un convenio con la ONG Encuentros, trabajamos con migrantes. Y ustedes dirán, doctora, ¿y cómo hacen los 42 alumnos para esta labor multifacética? Los organizamos. No todos los días hacemos radio, hacemos una vez a la semana. Cuando vamos a la ONG Encuentros, pues definitivamente ahí hay que atender unas 3 veces a la semana, donde tenemos una participación con esta ONG con quien hemos firmado un convenio. Y los chicos están aprendiendo de derecho migratorio, a pesar de que no existe dentro de nuestra malla curricular esta figura del derecho migratorio. Y creo que es importante avanzar en ese sentido. Yo quisiera que por favor me ayudes a pasar el primer video para presentarles un poquito de nuestro consultorio, y quiero decirles que este video lo han hecho los mismos alumnos, los alumnos del consultorio jurídico de nuestra universidad. ¿Le ponemos sonido?
Bueno, quiero que... El consultorio está conformado por abogados y estudiantes de Derecho que se encargan de la absolución de consultas y seguimiento de procesos. Nos proyectamos a la comunidad, haciendo asequible la justicia para un bienestar general, consolidando así al consultorio como una institución de prestigio y confiabilidad en Arequipa. Atendemos especialidades de civil, penal, familia, laboral, administrativo, constitucional, notarial y registral. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en Urbanización Orrantia, calle Los Robles 119, Cercado. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. El video número 2, por favor. Gracias. Este video, chicos, lo hicieron los alumnos en pandemia. Nos reinventamos y atendimos con fuerza a través de las redes. Miren cuántas consultas hemos realizado en pandemia. Más de 1.500 consultas. Muy bien. Pasamos, por favor, a la imagen número 4. Dice 4 mapa electrónico. Quiero que ustedes vean cómo es que diseñamos este mapa electrónico para la provincia de Arequipa. Aquí está la provincia con todos los distritos. Es un mapa que, en realidad, sí, pues cada distrito tiene un semáforo rojo, amarillo y verde. Y aquí nosotros por día generamos data. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve, doctora, el haber colocado un programa informático que le permite arrojar data por día? Nos permite para hacer investigación. Así hacemos investigación. Así postulamos a los fondos concursables internos y a los fondos concursables externos. No solo ello, ya tenemos publicaciones en revistas Scopus, justamente por los resultados que sacamos de esta data que nos arroja todos los días en el consultorio. Yo no quiero exagerar, y la doctora Adriansen fue testigo porque nos visitó en el consultorio jurídico. Nosotros tenemos un nivel de atención diaria de por lo menos 50 personas al día. No estoy exagerando. Los alumnos se turnan, bajan, suben y están en ese plan. En realidad, la gente en Arequipa ya nos conoce. Tenemos más de 40 años de labor ininterrumpida. Entonces, definitivamente hemos generado credibilidad en la población arequipeña. Pasamos, por favor, a la imagen número 5. Miren nuestros alumnos en Radio Yarabí. Ellos son nuestros alumnos. El abogado está al frente de ellos. También hemos estado en La Exitosa, en Radio La Exitosa. Pero realmente ya era muy complicado y mucha presión, así que decidimos nuestro vecino, en realidad es Radio Yarabí, el vecino de la casa en donde nosotros trabajamos, la casa del consultorio, así que por ende se pasaban a la casa de lado y una vez a la semana se preparaban muy bien sobre diferentes temas y se daban a conocer entre los radioyentes y absolvían consultas a los radioyentes. Entonces miren ustedes cómo ellos desde pregrado ya se van haciendo una imagen de ese futuro abogado porque los van conociendo, saben sus nombres, sus apellidos, saben quién los atiende en esa emisora radial. Y les comento que la emisora radial nunca nos cobró un solo centavo, porque la hora es el espacio donde más gente tenían. La cantidad de llamadas era increíble y por ende, inclusive las empresas comenzaron a generar más bien ingresos a la radio porque sabían que perfectamente pues se podía trabajar con una emisora radial y con una
presencia, ¿no?, de tanto interés como era absolver consultas jurídicas de diferente naturaleza. Pasamos a la siguiente imagen, la número 6, por favor. Bueno, aquí estamos en reunión con el presidente uno de los presidentes de la Corte de Arequipa, el doctor Samayoa, expresidente de la Corte. Estamos haciendo una reunión de coordinación para labores de consultoría itinerante. Estos son los alumnos, ahí estoy yo, y ahí estamos en una reunión para consultoría itinerante. Pasamos a la siguiente imagen, por favor, la número 7, me parece. Aquí estamos también con otro expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el doctor Javier Fernández Dávila. Nosotros participamos activamente en el Observatorio de Derechos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y ahí nos está impartiendo una capacitación. Este es uno de los ambientes del consultorio jurídico. Pasamos a la número 8. Miren, aquí estamos en una reunión. Esa es la labor que yo quiero que se internalice a nivel de las clínicas y consultorios jurídicos. Nosotros no esperamos a que nos busquen. El doctor Cuba es el actual presidente de la Corte de Arequipa. Nosotros vamos a tocarle las puertas y ahí nos hemos reunido con la jefa del INPE y con los representantes del centro Alfonso Ugarte, que es un centro de menores. Estamos haciendo un proyecto bien interesante para el próximo año. Entonces, a esto voy cuando les digo, hay que salir a campo, hay que salir a tocar puertas. No podemos constituirnos en aquellos llamados adornitos de oficina. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí está nuestro bus, estamos ahí en un asentamiento humano en donde hemos identificado temas de violencia familiar. Pasamos a la siguiente imagen. Esta zona se llama Embajadores del Japón, en Alto Caima, es una zona muy alejada, casi llegando al Misti. Aquí estamos con todo nuestro público que está esperando la actuación teatral, porque nosotros hacemos teatro jurídico. Hay que entender que el lenguaje, si bien es cierto, el lenguaje del derecho debería ser muy amigable para los ciudadanos, porque entendemos que la norma pública todo el mundo debe tenerla internalizada, pues sabemos que no es así. Tenemos en ciertos sectores de nuestra ciudad ciudadanos con muy bajo nivel cultural y económico, y el lenguaje lo tenemos que hacer mucho más amigable. Entonces, ¿qué mejor que haciendo teatro jurídico? Pasamos, por favor, a la siguiente imagen. Ellos son nuestros alumnos. Estamos acá con la serie de Coco, ¿no? Está la abuelita de Coco, y estamos llevando una imagen de cómo es que podemos frenar la figura de la violencia familiar. Hacemos teatro para niños y hacemos teatro jurídico para adultos. Pasamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una consultoría itinerante. Todos los demás son de entidades públicas. Y miren la cola que tenemos en el consultorio jurídico. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. ¿Ya no tenemos más imágenes? Listo, muy bien. Bueno, en realidad, si yo tuviera que mostrarles todas las labores que hacemos, de repente me tomo toda la tarde y la doctora se va a enojar conmigo. Así que voy a finalizar precisándoles una frase. Una frase que un pensador oriental, Lao Tse, lo decía hace mucho tiempo. Y dice lo siguiente: el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Pues espero que todos logren conquistarse a sí mismo. Gracias a la mesa de honor y al público presente por su atención. Muy amable. Agradecemos la participación de la doctora Mariluz Catacora y es momento de escuchar a nuestro siguiente ponente, el señor Raúl Sánchez. Él es profesor titulado de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide de España y también es director de la Clínica Jurídica de Justicia y de Derechos Humanos. Así que vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente. Buenas tardes. Efectivamente, soy profesor titular de Derecho Procesal de la única universidad europea
que lleva el nombre de un insigne pensador nacido en Lima, Perú, Pablo de Olavide. Universidad que tiene una especial tradición y un especial arraigo para con América, fundada por un sector de la Universidad de Sevilla, del ámbito de las ciencias jurídicas, y otro sector de la historia especializado en la historia de América, los grandes americanistas como por ejemplo Juan Marchena, que fue el que dio nombre a nuestra universidad. Cuando les decía ayer, fíjese usted, si el ítem de empleabilidad lo hubiéramos puesto en valor en aquel entonces, hoy tendríamos otro nombre, porque no existirían las humanidades. Muy bien. Ayer decíamos en medio de la intervención, hablábamos de las tres oleadas del acceso a la justicia, del profesor Capelletti. Una primera oleada sobre el asesoramiento jurídico a colectivos vulnerables, que supuso la consolidación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ¿os acordáis? Artículo 119, Ley 1/1996 de 10 de enero, que introducía una serie de derechos instrumentales para hacer efectivo este derecho a la asistencia jurídica gratuita. Quien tenga interés en verlos, estos derechos instrumentales se regulan en su artículo 6. Una segunda oleada que planteaba la defensa de los intereses colectivos y difusos. Y una tercera oleada que planteaba la superación de las tradicionales barreras, bueno, pues introduciendo probablemente el debate que tenemos los procesalistas en los últimos, creo que 25, 30 o 40 años, ¿no? La simplificación procedimental, el acceso a la justicia, bueno. Desde esta perspectiva también, decíamos ayer, podemos entender la historia de las clínicas jurídicas españolas. Claro, si ustedes se dan cuenta, es decir, en España no nos ponemos de acuerdo, lo decían los compañeros antes también, no hay unos consensos, pero sin embargo hay una línea razonablemente uniforme entre el discurso del profesor Gustavo de Palermo, de Gilbert, del compañero penalista que ha estado aquí antes, de la compañera, en el mío. Hay un consenso, hay una cierta línea razonablemente uniforme y razonablemente adaptada a las idiosincrasias propias de los ordenamientos jurídicos nacionales. Y el nuestro, el español, es particularmente estricto, ¿no? Ahí hablábamos de aplicación estricta del principio de legalidad, que eso nos encorsetaba un poquito más, ¿no? También se había hablado, Gustavo lo ha puesto de relieve magistralmente, sobre las disfunciones que se dan con las diferentes instituciones que coadyuvan en el acceso a la justicia y en la promoción, defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos. Pues universidades, juzgados, colegios de abogados, las reticencias. Bueno, nosotros quizás hemos tenido que renunciar en España al modelo de consultorio que está bien establecido en Argentina, por ejemplo. Nosotros hemos tenido que rechazarlo con la boca pequeña. Rechazarlo, pero no siempre. ¿De acuerdo? Rechazarlo, pero no siempre. Bueno, estas tres oleadas nos permiten plantear cómo se ha producido la conformación, la configuración de las diferentes clínicas, tomando como referencia lo que ayer indicábamos, su funcionalidad, su practicidad. En un primer momento acordamos centrar el punto álgido, el punto de referencia, el centro de atención, en cuestiones relacionadas con el derecho de extranjería. Nos sobreviene una crisis brutal en 2008 al Estado español, lo cual tiene una incidencia directa en los derechos sociales. Directa, directísima. Y entonces empezamos a trabajar desde ese ámbito. En España el derecho de extranjería es sencillo, no. Lo siguiente. Es una cuestión muy... un derecho, una normativa particularmente sencilla. Yo en Getafe, en la Carlos III, en mis años mozos de máster oficial, allá por el 49...
propuse y conseguí que nos juntásemos un grupo de locos, éramos jovencitos, y regularizamos 25 familias de Getafe. Y éramos alumnos de máster. No tiene dificultad. Esto ha conllevado también a la proliferación de determinadas prácticas de dudosa ética, por cuanto si un expediente, por ejemplo, de residencia temporal o de trabajo que es razonablemente sencillo también en función de dónde resida la persona, hay comunidades autónomas donde era más sencillo que en otras, se resuelve como se tienen que resolver las cosas, pues en 2 o 3 meses lo tienes resuelto. Eso, los mismos efectos de minutaje, no interesaba tanto. Se produjeron ciertas disfunciones. Ahí entramos las clínicas y empezamos a trabajar el tema de la comunidad extranjera que vivían en una situación administrativa concreta en territorio español. Seguidamente se produce, bueno, pues una rebaja de la garantía de los derechos sociales, como consecuencia, les digo, de la crisis económica que destrozó al país. Y empezamos a tener complicaciones con el derecho a la salud. El derecho a la salud, que era, bueno, una de las banderas que enarbolaba España con orgullo, a la salud universal y gratuita. Bueno, universal y documentada. Quiere decir, se empezó a pensar que sí que era universal desde el momento en que estuviera regularizado. Ergo, lo mismo había alguno al que no le llegaba. Con las excepciones que planteaba la Ley General Sanitaria en materia de urgencia vital. A partir de ahí se promulga un Real Decreto, que yo no entraré en la conveniencia o necesidad política de hacerlo, porque a mí no me corresponde valorarlo, pero sí es verdad que deja fuera del arco de protección del derecho a la salud, derecho de trascendencia constitucional y que además lo debemos conectar con derechos fundamentales, con el derecho a la vida. Se promulga una normativa, se conoce como el Decreto de la Vergüenza, en el que se excluye a determinados colectivos del ámbito de protección de la seguridad social. La seguridad social, digamos, el ente que presta la asistencia sanitaria. Y ahí entramos las clínicas. Nosotros conseguimos, un grupo de insensatos y yo, conseguimos paralizar la facturación por asistencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo? Pues con mucho esfuerzo, Y empezamos a descubrir una cosa interesante, y es que los primeros casos que teníamos, que estaban relacionados con trata de seres humanos y transmisión de determinadas enfermedades, personas que conviven con el VIH, cuyo estado serológico es positivo, era el núcleo principal de casos que nos llegaban a la clínica. Nosotros tuvimos la suerte en la Carlos III de trabajar con ONUSIDA, con CESIDA en casos de discriminación. Bueno, y cuando montamos esto, pues nos encontramos con estas situaciones. ¿Y qué se facturaba? Es decir, que usted entraba con una urgencia vital y a los 3 días o a los 4 días recibió una factura de 18, 20, 30, 40.000 euros, a razón de 400 euros diarios solo por la medicación. Dices, bueno, esto con el Real Decreto que hemos referido antes en la mano, pues había algunos casos en los que tú decías, bueno, voy a intentarlo por el riesgo vital. Que lo mismo lo hay, ¿eh? Que lo mismo lo hay. Empezamos a detectar que se producían las mismas disfunciones cuando el paciente era español, pero pertenecía a determinados colectivos que no estaban cubiertos por la Seguridad Social. En España, cuando eres funcionario, puedes decidir ir por el Sistema General de Seguridad Social o por el sistema MUFACE de sanidad privada. Empezamos a advertir, de hecho, los 12 últimos casos que tuvimos eran personal funcionario español, donde ya la norma de extranjería, chicos, había expandido sus efectos. Logramos con mucho esfuerzo
ganar todos y cada uno de los casos que se nos plantearon, a excepción del último, que no tuvimos el consentimiento del cliente para llevarlo a cabo. A partir de ahí colaboramos con varias entidades, tales como SOS Racismo, Andalucía Acoge, ACNUR, en materia de garantía y protección de la comunidad extranjera que vive en España. Seguidamente nos centramos en el derecho penitenciario, pues ayudando a las familias a la interposición de los oportunos recursos para la normativa penitenciaria española es muy ardua, mejor no entrar ahí, para las regresiones en grado, los permisos, tal, ¿no? Bien, fue una época bonita, cerramos y abrimos con un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto nos juntamos con la gente de Ciencia Política, el Laboratorio de Ideas Políticas y montamos la clínica con la actual nomenclatura. Clínica, Justicia y Derechos Humanos, profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Pretendiéndole conceder una visión más internacional al proyecto clínico que veníamos desarrollando. ¿Por qué? Porque Juan Antonio ha sido el primer catedrático español que ha sido magistrado en una corte regional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comenzamos esa nueva andadura con una serie de proyectos que a mí me han parecido particularmente interesantes. Un segundín, que los tengo al final. Bien. El primero de ellos, contactamos con nuestros queridos compañeros argentinos y mexicanos y descubrimos que se podían hacer cosas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo hemos intentado con el Europeo de Derechos Humanos. Sí, lo podremos intentar de futuro. El teléfono no lo tenemos. El de la Corte sí, y además respondieron tanto Corte como Comisión, pues le diré que en 72 horas desde el llamado. Una maravilla. Una maravilla. Si supieran, cuando uno compara las sentencias de la Corte, la intensidad, el grado de profundidad, como se dice en Sevilla, el mojarse, el entrar en materia, cómo se agradece cuando, como humilde procesalista, lee según qué sentencia, eso se echa de menos en Europa. Iniciamos con ese convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la idea de potenciar proyectos que todavía tenemos proyectados. No hemos planteado todo lo que tenemos conveniado por el momento. Piensen que esto se hace en época de COVID y nos han sobrevenido otros proyectos que nos han impedido acometer lo que hemos convenido. Sí es verdad que ahora en julio presentamos varios amigos curie entre nuestro alumnado y el profesorado que colabora en la clínica, principalmente los compañeros de Derecho Civil, de las propuestas que hay abiertas. Posteriormente, porque mi intervención es sobre experiencias, ¿no? Sobre experiencias vividas en la clínica, y yo le cuento todo lo que hemos hecho. Posteriormente, ya se lo anticipé ayer, aparece en escena un insigne periodista que tenía un programa de prime time, los más antiguos del lugar, probablemente nos acordemos, que es Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Era un programa que se dedicaba a la búsqueda de personas desaparecidas. Firmamos un convenio y trabajamos en un anteproyecto, un proyecto de ley, precisamente en el que se garantice como punto de partida el derecho a buscar a toda persona que se pierda y el derecho a que una vez que te encuentren, si tú quieres seguir escondido, pues te dejen tranquilo. Se entiende bien así, ¿verdad? Sin grandes construcciones teóricas. Esa es la idea. Y ahí nos juntamos una serie de profesionales, desde catedráticos de Derecho Civil, de Derecho Penal, profesores titulares de Laboral, gente administrativa, abogacía, familiares de víctimas, y hacemos una propuesta que informe la modificación de ese Código Civil que les decía ayer, escrito en letras de oro,
Vamos a ver dónde nos lleva. Modificación, por ejemplo, a efectos de jurisdicción voluntaria, los expedientes de ausencia y desaparecidos, a efectos laborales, a efectos penales. La introducción de según qué delitos, por ejemplo, el delito de inducción a persona menor de edad al abandono del hogar. La introducción de determinadas medidas de investigación tecnológica, que ahora entramos en ellas, que son particularmente interesantes a los fines de una investigación por causa de desaparición. Y entonces aparecen los mayores. Entonces aparecen los mayores cuando estamos trabajando esto, los derechos de las personas mayores. Yo suelo ir al pueblo donde vive mi madre, porque está en el aula de mayores, a dar allí una clase todos los años. ¿Por qué? Porque la criatura puede presumir a su hijo y asimismo aprovecho para que me haga un guiso como Dios manda, ¿no? Como Dios manda. Que generalmente lo termino haciendo yo, pero bueno. Entonces, fruto de esa experiencia con las personas mayores, en Andalucía tenemos una norma, un Real Decreto y una ley andaluza de protección de los derechos de las personas mayores, que hay, amigos, si se cumpliera. Qué mundo más bonito sería para nuestros abuelos, ¿no? Porque no tengan duda, en esos zapatos estaremos todos, ¿eh? Todos. Mayores seremos todos. Y entonces encontramos situaciones de consumo particularmente complejas, donde se encuentran particularmente desprotegidos. Montamos unos servicios de asesoramiento en determinados municipios. Encontramos situaciones relacionadas con su seguridad e integridad, situaciones de violencia particularmente difuminadas, socialmente aceptadas. Ahora la Policía Nacional Española ha puesto en marcha hace 2 semanas el Plan Mayor, precisamente para detectar, prevenir y, lógicamente, tomar las medidas que se tengan que tomar cuando se estén produciendo situaciones de violencia contra nuestros mayores, situaciones de prodigalidad, Y nos encontramos ahora mismo inmersos, que descubrimos a los mayores en pandemia, y aquí todo el mundo podía, o casi todo el mundo, la Universidad Pablo de Olavide dispuso los medios materiales para que cada alumno y cada alumna que no tuviera conexión a Internet o un ordenador, se le facilitó conexión a Internet en casa con cargo al fondo de la propia universidad y un ordenador para nuestro alumnado de grado. Pero tenemos 3.000 alumnos mayores. 3.000 abuelos y abuelas que durante el tiempo de pandemia los olvidamos. No dimos docencia, no digitalizamos, no pusimos encima de la mesa cuáles eran sus necesidades formativas. Y entonces otra serie de locos que estábamos por allí dijimos, remotamente, o sea, respetando el distanciamiento, dijimos, oye, pues vamos a hacer algo con esto, ¿no? Y decidimos remangarnos y darle formación a nuestros mayores a través de los servicios sociales, a través de sus móviles, a través de cómo se pudo y quien pudo conectarse sobre estas materias. A día de hoy... muchas gracias. A día de hoy estamos en un proyecto que les invito a participar, quien tenga ganas. Estamos desarrollando un proyecto intergeneracional en el cual mis alumnos y alumnas de la clínica jurídica, los que tanto quiero y con los que estaré en deuda de por vida, porque nada más que le hago pedir. En Sevilla se suele decir, tienes más boca que un fraile, ¿no? Estás todo el día pidiendo. Eso me pasa a mí un poco en la clínica jurídica, ¿no? Con mi alumnado. Estamos haciendo una formación intergeneracional que vamos a poner a disposición sobre la protección de los derechos de las personas mayores, que vamos a poner a disposición de la red de aulas de mayores o aulas de la experiencia de todas las universidades públicas y privadas españolas. Solo nosotros tenemos 3.000 y nosotros somos pequeñitos, pequeñitos pero matones, pero somos pequeñitos. Claro, en la red podemos tener 50, 70.000 personas. Bueno, vamos a llegar a todos ellos, así que
Quien quiera participar aportando su visión son más que bienvenidos y además colabora también, hay que ponerlo de relieve, el Cuerpo de Policía Nacional español, que una vez más responde a la llamada de la Academia para dar cumplimiento a la función constitucional, social y constitucional que tienen encomendada el artículo 124 y 126. Me estoy extendiendo mucho a lo mejor, pero bueno, voy a intentar. ¿Cómo vamos, Vanessa? Vanessa no. Bueno. Nos resta conectar los dos proyectos. Los mayores también tienen derecho a perderse. Y si se pierde, a que alguien los busque. Y en función de cómo lo encuentren, o te lo llevará para casa o lo dejará donde está, ¿no? Creo que se entiende bien, ¿no? Dicho en términos coloquiales, ¿para qué nos vamos a poner dogmáticos? Bien, pues vemos la necesidad de plantear un formato específico de búsqueda de personas mayores desaparecidas, sobre todo en aquellos supuestos en los que se plantean enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Si alguno de los que estamos aquí nos perdemos, las 5 horas que prevé el ordenamiento jurídico español para la geolocalización son particularmente vitales. Si se pierde mi madre con 70 años y movilidad reducida, 5 minutos son la diferencia entre vivir o no vivir. Entonces planteamos una serie de proyectos en colaboración con diferentes policías locales, que parte de la Policía Local de A Coruña, el proyecto ABOS, que significa abuelo en galego, donde se propone la creación de un sistema de geolocalización con sus correspondientes salvaguardas, porque uno puede ser mayor, pero también tiene derechos fundamentales. Es decir, se pone a solicitud, pero si hay negativa habrá que ver en qué condiciones se produce esa negativa. Ser mayor no te incapacita para tomar decisiones. Esto es una cuestión, es decir, que antiguamente, queridos compañeros, alumnado, esto lo decía Pérez Reverte, nuestros mayores ocupaban un lugar privilegiado en los grupos sociales, ¿no? Y ponía el ejemplo, dice, no, y cuando estaba la tribu tal, todos se reunían alrededor del fuego y todos le preguntaban a la persona mayor de la tribu, oye, a verlo, ¿cómo fue, no? ¿Cómo cazaron aquel mamut, no? Y todos los jóvenes alrededor tomando nota de la experiencia del abuelo. ¿Verdad? A día de hoy el planteamiento quizás sea otro, ¿no? Quizás sea otro. Desarrollamos un sistema de geolocalización, unos mediante pulseritas, yo entendí que no, que era mejor hacerlo mediante un reloj. ¿Por qué? Porque pensé, si le ponía a mi madre una pulserita, ¿qué iba a hacer con ella? Pero si le ponía un reloj, ay amigo, la cosa cambia. Ay amigo, la cosa cambia. Y todo ello, lógicamente, al amparo de la colaboración que pueda tener las fuerzas y cuerpos de seguridad al respecto, que son las personas que deben instalarlo, que son las personas que deben de llevar los protocolos a cabo y que son las personas que deben hacer la valoración para la protección y garantía de los derechos fundamentales de nuestras personas mayores a estos efectos. Miren, esto de la geolocalización remota es hacia dónde vamos. Recientemente, el 6 de junio, el Senado francés ha aprobado una normativa, una reforma del Código Procesal Penal francés, recuerdo, artículo 231 y 76, pero no me hagan mucho caso, bueno, busquen ustedes la reforma, donde se introduce, es controvertido, puesto que se introduce la posibilidad de geolocalización y medida de captación de imagen, sonido y palabra mediante la utilización de dispositivos electrónicos, mediante la utilización de herramientas virtuales, por decirlo finamente, ¿no? De tal forma que, donde antes, para una medida de captación de la palabra, el sonido o la imagen en un domicilio, pues tenías que hacer el domicilio y poner la camarita, para una geolocalización, pues, tenías que hacer tal. Bueno, a día de hoy
El Senado francés aprueba que estas medidas de investigación puedan realizarse mediante a distancia, lo cual abre otros parámetros, también de especial complejidad. Es decir, ustedes están pensando en un teléfono. Oiga, y me van a activar la cámara del teléfono y me estarán grabando. Sí, sí. O su Smart TV. O su coche. Es decir, presenta otros planteamientos. También presenta unos planteamientos de seguridad operativa. Pero al margen de eso, introduce como una de las variantes que admite. Esto se da en criminalidades especialmente complejas, la segunda variante en terrorismo, la primera variante se planteaba en delitos de hasta 5 años, se suben a 10. Tú dices, bueno, lo discutiremos los procesalistas que nos dedicamos a discutir. Pero en lo que no vamos a discutir, estaremos todos de acuerdo, es en la posibilidad de aplicar estas medidas a las personas desaparecidas, como recoge la normativa francesa. Ya ayer les introduje a qué nos dedicamos con los servicios de mediación. Cada vez más, por desgracia, cada vez más porque nos tienen fritos, por cuanto la conflictividad a nivel municipal en Andalucía pues, se está incrementando de manera significativa y de lo que se trata básicamente es de un asesoramiento previo. Veo que lo celebra, que aumente la conflictividad a nivel municipal. Bien, de lo que se trata básicamente es de apostar por un informe previo de viabilidad de que el conflicto puede ser sometido a la fórmula autocompositiva que implica la mediación. 1, informe de viabilidad, oye, hay conflicto que puede ser mediable. Y 2, una vez que se ha alcanzado el acuerdo, un visado del contenido del acuerdo medial antes de proceder a su ejecución en sede judicial, que como ustedes saben, el acuerdo medial tiene naturaleza de título ejecutivo, quiere decir, se puede ejecutar directamente ante nuestros tribunales. Hemos introducido, y esto lo he celebrado mucho cuando lo he visto en las clínicas peruanas, hemos introducido profesiones diferentes a la jurídica, periodismo, psicología, trabajo social. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, el primer caso que tuvimos relacionado con salud era una persona que había sido víctima de trata y de agresión sexual con transmisión del VIH, que además recibe una factura de 18.000 euros. Yo no tengo formación para llevar eso. No estoy capacitado. Yo me dedico a la fría práctica de la prueba. Y en eso es en lo que soy bueno. ¿De acuerdo? Entonces introducimos, yo cuando me di cuenta que estaba perdiendo objetividad, pues introducimos la posibilidad de entendernos con gente de psicología y de trabajo social y de periodismo, y a través de estos... Bueno, no vamos a abrir la cuestión de trata. Por último, estamos desarrollando 2 líneas nuevas, una con nuestros peligrosos compañeros eclesiasticistas, a los que tanto quiero, en materia de libertad religiosa, a los efectos de dar asesoramiento jurídico sobre cuestiones, bueno, que les resulten de relevancia a las confesiones minoritarias. ¿De acuerdo? Particularmente a las comunidades evangélicas, que son los primeros que han preguntado. ¿Sí? A su casa vienen, somos una administración pública. Tenemos obligación de hacer lo que hacemos y además de hacerlo bien. Y por último, fruto de la invitación de mis queridos colegas a estar en esta casa y hoy con ustedes, digo, oye, esto de las clínicas anticorrupción, ¿de qué va, no? Y rápidamente, cuando abrí el melón, me fui como un niño con un juguete nuevo a hablar con mis compañeros, los peligrosos penalistas. Estos sí son peligrosos, ¿eh? Estos sí son peligrosos. Hablar con mis compañeros penalistas, que además yo creo que aquí la escuela que informa mi casa se conoce bien, a ver qué opinaban de esto. Digo, oye, yo lo veo lo que se está haciendo en el Perú en materia de delitos contra la administración pública. Y entonces hemos acordado, lo vemos la semana que viene, es decir, si en el Perú se está haciendo en materia de administración pública y se está haciendo bien,
vamos a copiarlo. Allí donde veas excelencia, si no la puedes alcanzar, cópiala. Y le vamos a dar una vueltecita de tuerca. Quiere decir, si aquí ya se está trabajando esto, y además en unos delitos donde hemos conveniado unos estándares razonables, en liter criminis, hemos conveniado unos estándares razonables de prueba, defensa, enjuiciamiento, los hemos conveniado razonablemente. Siempre hay algún outsider, siempre, pero los hemos conveniado. ¿Podemos plantear, como hacía antes Gustavo, la otra cara de la moneda? Yo creo que sí. Me ha servido mucho tu intervención, compañero. Yo creo que sí. ¿Esto es aplicable a la delincuencia económica? Por ejemplo, un delito de corrupción deportiva. ¿Esos mismos estándares? Sin duda. Entonces, muchas gracias, María Esperanza, muchas gracias, Antonio, porque me habéis abierto una nueva vía de trabajo y además particularmente interesante. Con esto termino, que creo que viene Vanessa. Muchísimas gracias por su tiempo, pero sobre todo por su paciencia. Agradecemos la exposición del señor Raúl Sánchez, nuestro ponente. Vamos a enlazarnos inmediatamente hasta Chile con la doctora Patricia Albornoz. Muchísimas gracias. Mucho gusto en saludarles. Primero que todo, agradecer la invitación y la convocatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, también la participación del Colegio de Abogados de Lima, a todos los presentes, ¿no es cierto?, y en particular a la mesa de honor aquí presente, al viceministro de Justicia y a doña María Esperanza Agraciana, que dentro del contexto de lo que es este coloquio, esta discusión que se está dando, pudiese plantear o hacer una reflexión sobre algunos aspectos a considerar con respecto de clínica jurídica y lo que significa la defensa o la protección de derechos, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas. Y esa era la temática para poder plantearles en este contexto. Inmediatamente estoy viendo si la presentación se ve adecuada desde la primera. Ahí sí. De poder hacer esta reflexión con algunos elementos, llevamos alrededor de 8 o 9 años en el programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho, y como ustedes pueden apreciar en su sola denominación, hay un trabajo interdisciplinario en poder abordar esta temática, y es uno de los factores, de los ejes centrales, para poder considerar también en lo que significa el trabajo, lo que podría significar el trabajo de clínica jurídica en este ámbito en particular. Además tengo la experiencia de trabajar en asesoría a comunidades indígenas actualmente, ya hace más de 15 años, y además en programas de prácticas jurídicas de quienes ya son, en el caso de Chile, egresados de Derecho, para tratar de hacer un nexo entre lo que se busca, ¿no es cierto?, y se desarrolla como perfil en la universidad, y bien después cómo se ve en la práctica, ¿no es cierto?, con todos los conocimientos o con el cierre de este primer proceso académico. Entonces, en el marco, ¿no es cierto?, de las personas en situación de vulnerabilidad, tal como señalaron y explicitaron los anteriores expositores, tanto doña Mariluz como don Raúl Sánchez, en el sentido de la importancia del abordaje de las clínicas jurídicas, ¿no es cierto?, con respecto de las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. De hecho, y tal como se planteaba desde el día de ayer, este mecanismo, el mecanismo de enseñanza del derecho respecto de las clínicas jurídicas o consultorios, viene a considerar la situación de necesidad de una asistencia jurídica, un apoyo jurídico, ¿no es cierto?, a personas de situación que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera, lo que significa la aplicación, ¿no es cierto?, y el ejercicio de los conocimientos, que era lo que se planteaba a través de estas oleadas,
con respecto de del desarrollo de las clínicas jurídicas, permitiera, ¿no es cierto?, también ir abordando los distintos requerimientos que tienen aquellos sujetos de derechos quienes son con quienes, ¿no es cierto?, se trabaja o se ejercita o se ayuda a desarrollar lo que significa este acceso a la justicia. Y tal como podemos ver también a lo largo del desarrollo de este seminario, en el caso de las clínicas jurídicas, las materias también se han ido especificando. Podemos encontrar en ámbitos, ¿no es cierto?, de medio ambiente, como puede haber señalado también la colega de Chile con respecto del tema de migraciones, como los casos también que se habían planteado recientemente. Entonces podemos ver que en las mismas clínicas jurídicas se ha dado por esta misma especificación de los derechos y de los sujetos de estos derechos humanos, una bandera de abordaje distinta para ello, y tratando de considerar, ¿no es cierto?, una visión integral de este acceso a la justicia, teniendo el eje en la persona y también en los pueblos, y esa era un poco la consideración en la cual se trata de abordar. Solamente tratando de indicar, si me sirve la imagen, para señalar que esto está dentro de este proceso de especificación del derecho. Entonces, más que hablar de materias que pueden hacer en algunos ámbitos, uno pudiese ver cómo hay ciertas situaciones de vulnerabilidad de grupos sociales, de personas, ¿no es cierto?, de colectivos, como se vio adultos, personas mayores, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, entre otros, cómo se puede abordar con sus especificidades para poder comprender, ¿no es cierto?, y lograr en efectivo una promoción de lo que significa el acceso a la justicia, como una finalidad dentro de ello. Cabe ser presente en el tema de los derechos de los pueblos indígenas la necesaria relación entre estos derechos individuales que nos parecen de toda persona, ¿no es cierto?, sin distinción de raza, sexo, ninguna condición, con la vinculación que se realiza con sus derechos colectivos. Y en eso es la especificidad en la cual quería ser presente dentro de la conversación en la cual se plantea hoy. Era el interés de establecer una red, ¿no es cierto?, reconociendo también las características que tienen cada uno de nuestros pueblos, de nuestros países, y de la gran conformación o población, ¿no es cierto?, indígena que se encuentra en ellos. Cómo se visibiliza y también cómo se dan las condiciones, o se plantean algunas condiciones con las cuales, ¿no es cierto?, pueden tener o se puede aportar a promover un efectivo acceso a la justicia. Solamente hacer presente que en el tema de los tiempos estamos hablando de una consideración a nivel internacional de la década de los 90. También coincide, ¿no es cierto?, con el tema, del fortalecimiento, de ahí en adelante con el fortalecimiento del acceso a la justicia, también como un derecho humano de todas y con las distintas realidades sociales y democráticas que empiezan a ocurrir en los países latinoamericanos principalmente. Era para tener presente, ¿no es cierto?, este contexto en el cual se plantea y cómo también hoy día estamos enfrentados a situaciones diversas que requieren también articulaciones y propuestas diversas y considerando estas especificidades. Respecto del derecho a la justicia y los pueblos indígenas, solamente señalar de cómo es esta justa resolución, cómo se puede entender un sistema de justicia que busca entender y resolver estos conflictos, y que estos conflictos o esta resolución ha ido avanzando, que es lo que se ha revisado latamente en este seminario, a poder tener esta consideración integral de lo que significa este acceso a la justicia hoy día y buscar, ¿no es cierto?, o atender a todos los mecanismos eficaces que permitan o, ¿no es cierto?, que permitan o promuevan solucionar un conflicto que tiene relevancia jurídica. En el caso de los pueblos indígenas, cabe tener presente que este derecho se encuentra disminuido, este derecho humano que estamos hablando de acceso a la justicia, porque además de las situaciones que pueden haber de marginalidad económica, social, ¿no es cierto?, política, que puede ser que también se comparta con estos colectivos, también hay una falta de adecuación de los sistemas legales y jurídicos a sus características lingüísticas, culturales, a las distintas dinámicas sociales que las cuales se plantea, y además existe una tensión
que no está resuelta respecto de la atención y la resolución de conflictos dentro del régimen jurídico nacional. Y estas son algunas de las dificultades que se plantean per se dentro de la estructura de lo que uno puede pensar en el acceso a la justicia para las comunidades, para los pueblos indígenas. Podemos ver, ¿no es cierto?, que se podría considerar en el ámbito de un sistema nacional en el cual implicaría hacer presente, por ejemplo, sus formas propias en la utilización de la costumbre, en la resolución, en sus autoridades, ¿no es cierto?, en los mecanismos también normativos que se contemplan y se consideran dentro de los pueblos, y también en lo que significa en esta justicia propia o en este pluralismo jurídico la forma de relación. Dos imágenes que nos puedan dar cuenta de ello, tanto, ¿no es cierto?, dentro de un sistema nacional como también a través de sus formas propias. Y en esta tensión es que, ¿no es cierto?, se produce cómo hay un acceso, cómo promover un acceso a la justicia en ambos ámbitos. En esto hace presente que hay un elemento de discusión, ¿no es cierto?, que nos permite nos da algunos parámetros, como puede ser las agendas que tienen los poderes judiciales respecto a las personas en situación de vulnerabilidad. Y tenemos esta Carta de Derechos, ¿no es cierto?, en este espacio de acceso a la justicia, en este espacio iberoamericano, que son las 100 reglas de Brasilia, entre algunos de los otros elementos, los cuales están comprometidos, se ha comprometido un avance por cada uno de nuestros países. Con respecto de los pueblos indígenas, cabe tener presente algunos puntos que esto nos permite también hacer una evaluación o poder considerar cómo abordarlo, desde qué ámbito abordarlo. Por ejemplo, la necesidad de traductores e intérpretes de los idiomas, el reconocimiento de autoridades propias y tradicionales, el respeto por el derecho indígena o derecho propio, la necesidad de capacitación en la aplicación de leyes específicas y la necesaria, lo señalaban, ¿no es cierto?, ambos ponentes anteriores, de cómo los operadores jurídicos, ¿no es cierto?, se acercan a lo que significa la falta de accesibilidad física o geográfica a la justicia, ya sea a través, ¿no es cierto?, de móviles, como veíamos en las primeras imágenes, de poder llevar, ¿no es cierto?, o hacer accesible este aspecto jurídico, o como también dar las condiciones para que esto se haga dentro de las mismas clínicas jurídicas, ya sea a través de los horarios, de las condiciones de recepción a las personas de la comunidad, etcétera. Aspectos, entonces, y desafíos que están pendientes o que se nos pueden hacer presentes frente a las situaciones que estamos planteando. Uno, un fuerte desconocimiento de la situación de los pueblos indígenas, de sus derechos y culturas. Y con ello también hay que tomar en consideración la discriminación, como también lo que significan los estereotipos. Y esto, ¿no es cierto?, va, como decían algunos colegas, un poco más allá, ¿no es cierto?, en el ámbito para considerarlo de una manera integral de cómo enfrentarlo. Y solamente a modo de poder visibilizar lo que puede incluir o lo que puede considerar la discriminación, este es un listado o tipo, una clasificación de tipo de discriminaciones étnicas que hacía, ¿no es cierto?, el relator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Rodolfo Sabenjay. Y podemos encontrar aquí varios ámbitos o capas. Y en todas estas capas se relacionan, ¿no es cierto?, con el ámbito en que las clínicas jurídicas se desenvuelven. Ya tenemos una discriminación, se plantea una discriminación jurídica con muchas de las legislaciones, reglamentos, ordenanzas, que es posible que no hagan un tratamiento diferenciado y por tanto pueden quedar en desventaja las comunidades y pueblos frente al resto de la población. Por ejemplo, lo que es muy característico en el tema, o uno lo puede ver aquí en Chile, es respecto de cómo se articulan derechos individuales y colectivos. Cuando se reconocen terrenos o territorios desde un punto de vista colectivo o de una comunidad, perteneciente a una comunidad, y después uno se encuentra que todas las normativas relativas a fomento de lo que sean actividades agrícolas, el fomento, ¿no es cierto?, en los territorios, están asignadas y especificadas para derechos individuales. Entonces ocurre un contraste entre ambos, una tensión que no permite, aunque no se nos excluye efectivamente el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto?, que tienen que darse estas condiciones para poder realizarlo.
condición específica para poder realizarlo, o consideraciones de ellos. Una discriminación personal también, en lo que podemos comparar estereotipos, prejuicios, actitudes, ¿no es cierto?, y una preferencia de tipo individual o colectivo, que puede ser respecto, por ejemplo, a la consideración de la persona, puede ser respecto a discriminación en el trato, discriminación en la información, entre otros. Discriminación institucional, que hay un trato que puede excluirlo, y ellos, en definitiva, por ejemplo, si no están visibilizados dentro de la situación de la violación de los derechos que ellos tienen, quedan fuera de la distribución del gasto público, de los bienes colectivos, de cualquiera, ¿no es cierto?, de las políticas públicas que se puede establecer. Como no están visibilizados, ¿no es cierto?, como actores, también quedan excluidos en el tema de las decisiones y de este tema de cómo se abordan las políticas públicas al respecto. Y una discriminación en general estructural, que además, ¿no es cierto?, lo que puede significar el menor acceso a instituciones sociales y económicas, también los resultados pueden ser distintos. Entonces, estos elementos vienen para considerar o tener, ¿no es cierto?, como antecedente respecto del trabajo con comunidades y pueblos indígenas, que hay un elemento de discriminación que caracteriza a las poblaciones indígenas en Latinoamérica, que es importante reconocer o considerar en la manera de abordarlo. Entonces, ¿cuáles pueden ser aportes para el trabajo de clínica, ¿no es cierto?, consultorios especializados en derechos de los pueblos indígenas en relación al diagnóstico que uno podría plantear y a los distintos, ¿no es cierto?, elementos que caracterizan la situación de los pueblos indígenas en general, hoy día, ¿no es cierto?, y con las particularidades que puedan tener en América Latina? Es cómo se da desde una necesidad de un enfoque de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Eso quiere decir desde el sujeto, ¿no es cierto?, como sujeto de derechos. Y ello es fundamental, tal como se señalaba, por ejemplo, en ponencias anteriores, cuando los mismos actores, ¿no es cierto?, uno relevarlo como actores, y lo otro en la toma de decisión, ¿no es cierto?, y en el acuerdo de voluntad respecto de las medidas que se van a asumir, ¿no es cierto?, o las estrategias jurídicas que se van a desarrollar. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, en cómo se ve con estas características de los derechos individuales y colectivos, y cómo también se valoran esas consideraciones para este enfoque. Como son actores, saben sus derechos y son protagonistas dentro de los procesos que se están realizando, cómo se desarrollan las clínicas jurídicas y se relacionan con ellos. Y por otro lado, cómo se produce el abordaje de estos requerimientos. Y en eso hay dos elementos que pueden hacer una diferencia, que son desde los ejes o principios de la interdisciplinariedad, como también desde la interculturalidad. ¿Y eso qué quiere decir? De la interdisciplinariedad tenemos varios colegas y casos los cuales se han expuesto. Yo tenía la posibilidad de trabajar en consultorio jurídico, pero ya una vez que se había licenciado era como práctica jurídica y también en sectores vulnerables, y era fundamental, por ejemplo, el trabajo que se realiza con otros actores de las ciencias sociales, por ejemplo, con trabajadores sociales, con respecto a la determinación o la acogida de la consulta requerimiento, la estrategia de abordaje, como también, ¿no es cierto?, después cómo es el cierre del proceso y el seguimiento que se puede realizar de ello, en el sentido de pensar que cualquiera de las situaciones que se abordan dentro del punto de vista de una clínica jurídica, de una práctica jurídica y en general desde el punto de vista del derecho que uno puede realizar, constituye como un iceberg, donde uno ve solamente la parte que se expone, pero hay muchas más consideraciones que uno podría pensar y considerar para lo que significa el acceso a la justicia. Por ello mismo, el tema de la interdisciplinariedad tiene un aspecto importante que relevar en estos ámbitos. Desde el programa de antropología jurídica se trabaja en una visión desde la antropología en relación con el derecho de cómo abordar, ¿no es cierto?, la mirada y los requerimientos de los pueblos indígenas. Lo hemos hecho a través de estudios, a través de investigaciones, y en el tema de las clínicas jurídicas o los casos jurídicos también puede ser un espacio para ello. De hecho, por ejemplo, dentro de las 100 reglas de Brasilia,
También se considera el tema de los informes periciales, los informes de perito, y pueden ser los informes antropológicos, cómo ayudan o cómo aportan, ¿no es cierto?, al juez a tener conocimiento del mismo y del contexto en el cual se está dando este tema, ¿no es cierto?, esta situación de violación de derechos. Y claramente, desde la misma construcción o de la misma recepción de cuáles son las inquietudes, también aporta a la estrategia y la forma de abordarlo. De la misma manera que la interdisciplinariedad, también, ¿no es cierto?, se plantea la interculturalidad, que es cómo se reconoce las distintas cosmovisiones, y también esto implica las estrategias para abordarlo. Entonces, por ejemplo, cómo se visibiliza el otro a través de su idioma, de la forma de expresión a las cuales tienen, cómo se reconoce también las formas en que toman decisiones los pueblos y comunidades indígenas, algunas características o tiempos propios, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de los tiempos en los cuales se desarrollan sus distintas actividades ceremoniales u otro, y las implicancias también de esta vida holística o esta mirada holística que pueden tener del derecho, de la cultura y el derecho dentro de estas comunidades y pueblos, cómo se puede manifestar también y aportar a lo que significa una estrategia y las distintas formas de abordar sus requerimientos. Y el trabajo, ¿no es cierto?, y el ejercicio que se hace por los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, y docentes que se acompañan para poder ver la temática y las problemáticas dentro de una visión o una perspectiva más holística e integral y pensando en distintas aristas en las cuales se considera. Entonces, ¿cuáles pueden ser los ámbitos de acción? Y un poco resumiendo muchas de las estrategias que se han ido planteando, en este caso es como hay un conocimiento o la necesidad de un conocimiento y establecer confianza con las comunidades a través del diálogo. Si se va a plantear, ¿no es cierto?, una forma de promover el acceso a la justicia a través de las clínicas jurídicas, por ejemplo, en las cuales se encuentran donde hay territorios o comunidades, es importante un relacionamiento, ¿no es cierto?, y un conocimiento recíproco de lo que es el trabajo y la mejor manera de abordarlo. Por ejemplo, comunidades que en el tema ambiental puede hacer el mayor requerimiento, ¿no es cierto?, o dentro de otros tipos de ámbitos para poder enfocar el trabajo y también poder abordar esas expectativas, ¿no es cierto?, que se pueden ir ampliando. Como hay en este caso también un acercamiento a los territorios y con ello una facilidad de este acceso a la justicia. ¿Cómo se puede promover derechos? A través de información, ¿no es cierto?, información pública a todos, dentro del sistema judicial, que también es un tema pendiente, un compromiso pendiente, dentro de los mismos pueblos, dentro de los mismos espacios territoriales en los que nos encontramos, regionales, municipales, de ayuntamiento, entre otros, a través de casos judiciales propiamente tales, y cómo se enfrentan, ¿no es cierto?, y cómo se articulan para su presentación frente a las autoridades, y cómo también somos capaces de poder explicar esta interculturalidad que está presente, poder traducir esta interculturalidad y estas diferencias culturales en los sistemas que rigen en cada uno de nuestros espacios, tratando de articular el derecho público, el derecho internacional, de derechos humanos de los pueblos indígenas, con los aspectos más concretos. Y de manera fundamental, cómo se puede aportar o hacer incidencia en políticas públicas, cómo abordar este tema, por ejemplo, de la discriminación, que puede ser, ¿no es cierto?, y se puede dar dentro de los mismos servicios públicos, y cómo trabajarlo desde las propias clínicas jurídicas a través de los mecanismos, las formas de registro, la forma de atención, la forma de abordar las problemáticas, ¿no es cierto?, y las situaciones de vulneración de derechos, y haciéndolos presentes también, o en interlocuciones, o en convenios, por cierto, de acuerdo, que era como lo que se planteaba con distintas partes de la institucionalidad pública. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la participación de la doctora Patricia Albornoz. Mi idea de compartirla con ustedes es en realidad traer a colación algunas reflexiones ya pensando un poco en el qué hacer, ¿no? Hemos escuchado algunas experiencias muy importantes de muchos países, de España, de Argentina, de Chile, en relación a la implementación de clínicas jurídicas. Y ciertamente hemos traído a colación estas experiencias porque desde la Dirección de Promoción de la Justicia y la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa lo que queremos es proponer justamente algunas acciones desde la sociedad civil
para poder darle mucho más contenido a esta idea desde el punto de vista de la adopción de una política pública o una actividad de responsabilidad social. En ese sentido, yo sí me permito, quiero traer solamente algunas ideas que creo que podrían ser interesantes en la posibilidad de construir una red de clínicas jurídicas, como casualmente se titula el nombre de este evento. En el Perú, como ya lo comentaban desde el principio, ya existe una buena cantidad de clínicas jurídicas, no todavía un montón, pero sí una buena cantidad. Hay muchas universidades que ya tienen un modelo clínico desde el año, podemos rastrear referencias del año 1996, de hecho, se trajo ese modelo al Perú, en la Universidad Católica, y aproximadamente un mapeo que hicimos en el Ministerio de Justicia en relación a cuántas clínicas existen, y acá viene un problema de debilidad, no hay visibilidad de la labor clínica, al menos institucionalizada, y es uno de los primeros temas que creo que hay que abordar. Aproximadamente no más de 40 clínicas identificadas. Estamos hablando de cifras a nivel nacional, de lo que hemos podido recopilar de internet, lo que hemos podido recopilar de información pública que las propias clínicas hacen, pero finalmente no hay un espacio para saberlo, pero eso es más o menos lo que tenemos. Ahora bien, en el tema de temas anticorrupción, efectivamente ha habido una experiencia en el 2018 sobre este tema en el Perú. Se formaron más o menos 10 clínicas jurídicas en materia anticorrupción. Lamentablemente ese proyecto, como era un proyecto financiado por la cooperación, no logró tener suficientemente continuidad. Entonces, les comento esto para que entendamos un poco el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? ¿Hay clínicas jurídicas conformadas en el Perú? Claro que las hay. ¿Hay clínicas dedicadas a temas de anticorrupción? Al menos activamente no las suficientes, ¿no? Pero sí hay algo que destacamos y que creo que es clave para lo que vamos a conversar en un momento. Existe mucho entusiasmo de las facultades de Derecho, de los colegios de abogados, de los propios estudiantes, de poder involucrarse en el proceso de generación de clínicas jurídicas. De hecho, yo he estado apoyando la labor del día de hoy, he estado revisando sus preguntas y me topaba con muchas preguntas donde decían ¿qué tengo que hacer para formar parte de una clínica jurídica? ¿Qué tengo que hacer para iniciar una clínica jurídica en mi universidad? Y no eran pocas, más o menos de las 20 que recogía, más o menos 8 tenían que ver con preguntas en ese sentido. Entonces eso es interesante para medir, incluso en un termómetro como este auditorio, el interés que hay de las estudiantes, de los docentes y de las propias autoridades universitarias para conformar clínicas jurídicas. Y eso es importante, y acá viene la forma en cómo podríamos de repente tomar eso en valor para poder construir una red de clínicas jurídicas. Una de las primeras cosas que yo creo que deberíamos hacer en conjunto, en una labor conjunta entre las facultades de Derecho, el Estado, los colegios de abogados o incluso la sociedad civil, es establecer un mapeo de contexto de vulneraciones en el sistema de justicia. ¿A qué me estoy refiriendo? En el Perú existe una gran cantidad de situaciones de barreras en el acceso a la justicia para las personas. Los pueblos indígenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, en fin, muchísimos problemas que tienen los sistemas de justicia en cómo atender a las personas. Pero ¿saben qué? En el Perú no hay un diagnóstico sobre lo que está pasando. Y eso es algo muy importante porque finalmente un diagnóstico que nos diga qué es lo que está pasando en el país podría apuntalar cualquier posibilidad de intervención de las propias clínicas. Y esto es clave porque, como hemos ido aprendiendo a lo largo de estos días, las clínicas tienen un rol importante: intervenir en casos de interés social, casos que generan un impacto trascendental en el sistema de justicia. Personas que no tenían acceso a retrovirales, por ejemplo, como VIH, que en el Perú por un amparo pueden tener acceso a ese recurso o a ese servicio. Personas que eran vulnerados en su propiedad comunal de repente por una minera, que gracias a la intervención de una clínica de repente pudieron llevar el caso a nivel constitucional y poder visibilizar una situación de discriminación contra los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces es muy importante un mapeo de estas situaciones a nivel nacional y esa es una labor que debe hacerse, yo creo, con las facultades de Derecho, con el propio Estado, para saber casuística o situaciones muy particulares de discriminación, de afectación a derechos, sobre las cuales las clínicas podrían incidir. Creo que es clave saberlo para poder, a partir de ese termómetro de cómo está el sistema de justicia, construir una alternativa sobre red de clínicas jurídicas. Y pensando en el tema anticorrupción, creo que podríamos incluso pensar en un diagnóstico sobre este tema de calidad pensando en el tema anticorrupción. En otra mesa pasada, en la mesa de trabajo de clínicas jurídicas, hace un par de semanas, también nos reunimos con facultades de Derecho. Nos comentaban, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Ancash, Universidad Antunes de Mayolo, en Ancash, que ellos tienen un fuerte problema de corrupción, que las autoridades universitarias incluso
Algunas habían estado investigadas por casos, siguen siendo investigadas por casos de corrupción y siguen enseñando en la facultad incluso. Entonces, cosas como esa son cosas que yo creo que las facultades nos pueden compartir en la posibilidad de empezar cosas desde construir alternativas para una red de clínicas jurídicas. Otra cosa es el tema de la colaboración y el compromiso. Es muy importante que en el proceso de construcción de una red colaboremos conjuntamente las facultades de Derecho, con las autoridades del Estado, con los propios colegios profesionales. Creo que es importante que una labor de colaboración franca, hasta cierto punto horizontal, permita un buen contacto, un buen compromiso de las facultades, y ese compromiso se puede expresar, por ejemplo, en convenios interinstitucionales. Creo que convenios institucionales entre las facultades de Derecho y el Estado, o entre las propias facultades de Derecho, son claves para poder empezar una colaboración y compromiso hacia la construcción de una red de clínicas jurídicas. Ahora, ya pensando en la construcción propia de una red, es importante, obviamente no podemos decir cómo se va a construir la red en su estructura, pero sí es importante que haya una estructura organizacional. Es decir, puede haber, por las propias universidades o las entidades con las que colaboren en la construcción de esta red, una estructura jerárquica, ¿no? Haya no sé, pues una secretaría ejecutiva de repente dirigida de manera anual por una universidad que se encargue de coordinar las acciones, y un compromiso de miembros que formen parte de esta red como miembros adherentes, que puedan tener representantes en las reuniones, no sé, mensuales, anuales, ya lo decidirá la propia organización, pero sí es importante que creemos una estructura para darle sostenibilidad. Y que esa estructura, por ejemplo, se exprese en un estatuto. Creo que una red, en la parte orgánica que se pueda construir, tiene que tener básicamente un estatuto de organización de clínicas para la red de clínicas jurídicas. Otro tema es el tema de la financiación. Tenemos un problema muy importante en el tema de clínicas, que es una debilidad. Yo creo que todos los que hemos trabajado en clínicas jurídicas lo sabemos. En lo personal, por ejemplo, yo trabajé en la clínica jurídica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iniciamos el modelo clínico en el 2009 y el problema era que teníamos un financiamiento de la Open Society para poder implementar la clínica. De hecho, intervenimos durante 3 o 4 años en esta labor, pero se acabó el financiamiento y se acabó hasta cierto punto la posibilidad de continuar el trabajo en clínicas. Entonces, creo que es importante trabajar en alternativas de financiamiento. Y yo creo cuál sería la que deberíamos priorizar, y aquí sí sería un consejo para las autoridades de las universidades. La ley universitaria dispone que se debe ejecutar el 2% del presupuesto anual de las facultades de Derecho en actividades de responsabilidad social universitaria. Lo cierto es que ese 2% a la fecha, y esto es algo todavía no formal, pero ustedes lo pueden ver de repente en los reportes que hacen las universidades sobre sus gastos, no se ejecutan en temas de clínicas jurídicas como debería hacerse. Las clínicas jurídicas son para las universidades una actividad de responsabilidad social que de ahí se puede, digamos, tener recursos sostenibles desde la ley, desde lo que la ley dispone en el Perú, para poder implementarlas y poder hacer una línea de trabajo hacia el futuro pensando en una red de clínicas jurídicas. En el tema de formación y capacitación también existe una necesidad. Yo creo que, y lo veíamos en las preguntas, hay un tema de necesidad de entender lo que es el modelo clínico. Ustedes en estos días han estado entendiendo lo que es el método clínico, las experiencias, pero hay un necesario aprendizaje de competencias de los docentes y estudiantes para el aprendizaje clínico. Y en eso la expertise, casualmente, viene de universidades que ya trabajan en esto, como por ejemplo la Universidad Católica San Pablo, la Universidad Católica del Perú, otras universidades que también han estado participando en la red que tienen mucha experiencia, pero que esta experiencia no se ha visibilizado, por ejemplo, en una capacitación a universidades que quieren formar clínicas jurídicas o un proceso de capacitación conjunto entre todas las universidades para inducirlos en el modelo clínico. Creo que es importante que una red, si fuera una de sus actividades muy importantes, es promover la capacitación de trasladar la experiencia de las clínicas que tienen mayor trabajo, mayor cantidad de casos, para poder trasladarla a las facultades, a los estudiantes y las autoridades que quieran implementar clínicas jurídicas. De hecho, les comento que como parte de este diálogo que estamos haciendo en el Ministerio, ha habido ya algunas facultades, de hecho nuestra directora lo comentaba hace unos días, ¿no? Facultades que ya quieren implementar clínicas y quieren saber cómo hacerlo, ¿no? Y de eso hemos despertado un interés a través de este tipo de experiencias, pero una red de clínicas jurídicas debería ser al menos la que sostenga esas alternativas de capacitación. Y ya para terminar, porque entiendo que el tiempo es tirano y no quiero tampoco cansarlos más, creo que es importante, y una cosa muy importante para la sostenibilidad de clínicas también, es el tema de la sensibilización y el uso de herramientas tecnológicas. Es muy importante
yo creo, pensando en el futuro, ahora vemos, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial. Se han dado cuenta que ahora tienen muchos temas y ahora se ha empezado a discutir este tema de la nueva revolución de los usos de tecnologías, ¿no? Creo que las clínicas jurídicas deben tener o asumir un rol preponderante en esa nueva ola que se llama el impacto de la inteligencia artificial en el derecho. Me parece que tenemos más que una labor, digamos, un rol importante en la posibilidad de utilizar estas herramientas de la inteligencia artificial de repente para poder trabajar nuestros casos clínicos, para poder asumir casos de interés público y poder tener herramientas que puedan ser claves. Y les doy un ejemplo y con esto me retiro. Hay una jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos ya fallecida, la jueza Butler, no me acuerdo su nombre ahorita, se me acaba de ir su apellido de la jueza de la Corte Suprema. Ella fue una profesora universitaria en una universidad allá en Estados Unidos, y ella litigó un caso. El tema en los Estados Unidos en los 50 era cómo litigar el tema de los derechos de la mujer en instancias supranacionales, porque todos los jueces y la Corte Suprema de los Estados Unidos era, cada vez que una mujer solicitaba casos donde planteaba temas de igualdad entre hombre la mujer y el varón, los rechazaba. Entonces, en un momento determinado, el caso, esta jueza de la Corte Suprema, que luego fue jueza de la Corte Suprema, decide llevar el caso de un hombre. Dije, ya no voy a llevar el caso de una mujer, voy a llevar el caso de un hombre a la Corte Suprema. ¿Qué pasaba? Era un señor, un adulto mayor, que cuidaba a su madre y le prohibían exención tributaria porque solamente la exención tributaria para el cuidado de adultos mayores se le daban a las mujeres, no a los hombres. Entonces, un hombre decidía defender el caso de un hombre que pedía exención tributaria por cuidar a su madre, y a través del caso de un hombre litiga el caso en la Corte Suprema y llega a ganarlo. ¿Ok? Pero acá viene lo interesante, por eso voy al tema de las tecnologías. En ese tiempo, el gobierno de los Estados Unidos no tenía estrategia más inteligente para defenderse, que en ese tiempo usó la primera computadora en ese tiempo que tenían en los 50 los Estados Unidos para hacer un mapeo de todas las normas que había en los Estados Unidos que diferenciaban a los hombres de las mujeres. Entonces, lo presentó como prueba en el proceso y dijo, mira, la diferencia entre los hombres y las mujeres es normal en todo el ordenamiento legal norteamericano, no es discriminatorio porque hay una realidad de leyes que dicen que son, pues, el hombre y la mujer diferentes. Entonces, sin querer, a través del uso de la tecnología, en ese tiempo en los 50, lleva un medio de prueba que luego esta jueza de la Corte Suprema, ya que viene lo interesante, usa todo ese medio probatorio para hacer toda la línea de trabajo clínico que hicieron en los Estados Unidos, porque gracias a una computadora mapearon todos los casos de discriminación que habían en los Estados Unidos. No había forma de saber cuántas leyes en los Estados Unidos diferenciaban a los hombres de las mujeres. Y a través de un medio probatorio aportado por el Estado, pensando más en su defensa que en lo que iba a venir después, se construyó toda una línea de trabajo de litigio estratégico para los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque así como en el caso, miren, los años 50, ¿cuánto tiempo ha pasado? La IA también puede ser un elemento importante para poder trabajar la información que tiene el Estado, la información que tienen incluso los particulares, para poder construir litigio estratégico, para poder trabajar casos de discriminación, casos de vulnerabilidad que creo son claves en la posibilidad de sostener el movimiento clínico en el país. Bueno, son algunas ideas que quería traer. De verdad les agradezco mucho su tiempo y bueno, doy paso a mis siguientes colegas. Muchas gracias. Bien, damos pase a la doctora María Esperanza Adriancén. Ahora sí voy a usar la estrategia de nuestro amigo Gustavo. Levanten las manos, pónganse de costado, saluden a un lado, porque ya estamos a punto de salir y entiendo que en este momento ya da hambre también. Solo responder una pregunta que correspondía a este momento. La mesa de cierre. ¿Es posible una articulación en red nacional de las clínicas jurídicas anticorrupción? ¿Será posible esto? Sí es posible, porque hay algunos tips, digamos, que ha mencionado Pedro, muchos que han mencionado Gustavo, Raúl, Macarena, la doctora Mariluz, Trilce. Cada uno ha aportado que es posible. Y repito lo que dijimos ayer, ¿qué se requiere? Disposición. Solo disposición y ganas de hacer las cosas. Entonces, ¿es posible una articulación en red? Sí, claro que hay que tener una estructura, claro que
se requiere financiamiento, pero por ahí está Gilberto, ¿sí? Convenios que impliquen financiamiento para estos proyectos. ¿El Estado puede ser una plataforma de soporte? Es posible también. Entonces, lo que ahora estamos procurando desde este espacio de promoción de justicia, fortalecimiento de la práctica jurídica, un órgano de línea como la Dirección General de Justicia, que también ve un tema como es la libertad religiosa, tantas veces mencionado por nuestro amigo Raúl, y que puede ser el soporte para estos espacios. Cada uno de nuestros colegas que ha participado ha mostrado toda la disposición que los docentes, y aquí voy, estuve hace un momento con 2 docentes que además son magistrados del Poder Judicial, pero muy interesados en ver cómo es que se articula desde este pequeño espacio del Estado peruano con las universidades, con los alumnos y con las unidades receptoras, como las llamamos en el programa CECIGRA Derecho, que son las instituciones públicas que los alberga a ustedes. Ustedes, cada uno está en una institución pública. Entonces, todos juntos podemos hacer algo más de lo que venimos haciendo. Voy a mencionar al jefe de la unidad de responsabilidad social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. Él está muy interesado en que se pueda trabajar espacios de capacitación. Importantísimo conocer los detalles para hacer un trabajo en conjunto. Importantísimo ver que hay algo más que en las aulas universitarias, y toda la teoría importante, es la base. Si no hay filosofía del derecho, si no tenemos los conocimientos procesales, si no tenemos la teoría, menos podemos ir a la práctica. Así que teoría, práctica, disposición, trabajo en conjunto, podemos hacerlo. Esta actividad académica se ha denominado hacia la construcción de una red de clínicas jurídicas en el Perú. No se ha dicho exactamente jurídicas jurídicas anticorrupción, pero el contexto es que hay una respuesta transversal al problema de la corrupción. Las clínicas especializadas, las hemos visto, las clínicas especializadas, porque tiene que haber una especialización. Hay casos que van los casos están ahí, los docentes y los alumnos van a ir en la búsqueda de esos casos. Pueden toparse con casos de corrupción. Tenemos que encontrar entonces una respuesta transversal a todo ello. Solo quería decir todo esto para decirles que sí se puede. Vamos a la construcción de esa red de clínicas jurídicas en el Perú. Finalmente, para las palabras de cierre, vamos a invitar al director general de Justicia y Libertad Religiosa, el doctor Antonio Ruiz Bayo. Gracias. Soy el primero de los 7 expositores que vienen en el cuarto bloque de esta tarde. Mentira. Les agradezco profundamente y agradezco especialmente al Colegio de Abogados de Lima por habernos acogido hoy día. Esta es una actividad del Estado y esta es la cooperación de la sociedad civil, y es a la sociedad civil a la que nos hemos dirigido. El decano empezó hablando de Guamán Poma, de ese libro que todos debemos leer si somos peruanos, La Nueva Crónica y Buen Gobierno, que era ya una denuncia de corrupción, y hay un libro más de Guamán Poma que ustedes deben conocer, está publicado también en internet, que publicó el Centro de Investigaciones Amazónicas, el CIPA, que se llama Y no hay remedio. Y no hay remedio es el relato de un juicio, justamente, ¿no? Corrupción del siglo XVII, corrupción que nos marca hasta el día de hoy en nuestro presente. Entonces, como empecé también en las palabras con las que abrimos el evento, espero que a futuro lo que nos distinga también como peruanos, más allá de la comida, que todo el mundo nos conoce por la comida, es porque tenemos una cultura anticorrupción y son los estudiantes de Derecho y las futuras generaciones
las que están impulsando esa cultura anticorrupción que es fundamental para poder vivir en democracia y sostener lo que tenemos como país, como identidad y la unidad que queremos y el desarrollo que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para el futuro del país. Con esas palabras les agradezco nuevamente y damos por concluido el evento.